Estamos introduciéndonos en las palabras griegas del Nuevo Testamento. La que miramos ahora es sumamente interesante, agapao, amar, porque representa la culminación del pensamiento en griego de los planes del Señor, sus planes de amor y salvación. Pero hay aquí que en griego hay 4 palabras que expresan la idea de amar y de amor. Y se escogió principalmente esta que vamos a estudiar, pero miraremos las demás también. Pensemos primeramente en textos como estos, cómo se entiende. Lucas capítulo 6, versículos 27, 32, 35, en cuanto al amor a los enemigos. Enseña el Señor: pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Versículo 27, aún el 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hacemos esta reflexión. ¿Cómo es posible que en la orden de Dios el hombre deba amar a aquel que nos hizo daño? Si pensamos con lógica, hay sentimientos humanos encontrados a la hora de mirar, de pensar en aquel que nos hizo daño y que Dios pida que le amemos. Esto es, ¿será que le tengamos sentimiento, afecto, que lo abracemos? ¿De qué trata ese amor? ¿Es posible amar a alguien que nos haya hecho daño? Entonces, analicemos la palabra amar según 4 textos griegos que se utilizan para expresar esa idea. La primera es erao, y de allí deriva el sustantivo eros. En Jenofonte, este autor escribe en su libro Ciropedia lo siguiente. Notemos cómo se expresa la idea de erao y eros. Recordemos, es el verbo y su sustantivo que deriva. El hermano no se enamora de la hermana, es otro el que se enamora de ella. Ni el padre de la hija, sino que es otro el que se enamora de ella. Pues el miedo y la ley tienen capacidad de impedir esta clase de eros. De ahí deriva entonces erao, el verbo. Entonces, notemos allí, eros tiene que ver con un amor pasional. Hasta en este caso se habla de un amor incestuoso. Esa clase de amor donde el hermano ama a su hermana o el padre a la hija. No, ni la ley, ni el miedo, ni el temor pueden permitir semejante cosa. Entonces allí la palabra griega que usa Jenofonte tiene que ver con amor pasional. Esto es lo que significa eros. Y erao, el verbo, es amar apasionadamente. Esto es cuando de allí deriva lo erótico, el amor puramente sexual, pasional. Pero otro uso del verbo amar lo miramos en el verbo stergo, o el sustantivo estorgué, y en Romanos capítulo 12, 10 solamente aparece como el adjetivo unido a filos también, que ya vamos a estudiar de esta palabra. Y allí se traduce en Romanos 12:10 con amor entrañable, ¿sí? Pero miremos el Macabeos, el 4 libro de Macabeos, capítulo 14-13, lo que significa este verbo, stergo, ¿sí? Y estorgué, el amor, amor afectuoso. Leemos ahí. Mirad cuán complejo es el estorgué de una madre por sus hijos, que atrae todo hacia una simpatía que se siente en sus entrañas. Notamos entonces, el eros tiene que ver con un amor pasional, mientras que el estorgué, que es otra palabra griega, expresa un amor de los sentimientos, ¿sí? Pero vamos a ver una más, y es el verbo fileo y su sustantivo que deriva filía. En varios textos donde se habla de un amor afectuoso, están los sentimientos de por medio. Allí sentimientos de amistad, lazos familiares, en fin. Lo vemos en Mateo capítulo 10, versículo 37 como ejemplo. El que ama a padre o a madre más que a mí. Allí se usa el verbo fileo, un amor de sentimientos, afectuoso, en este caso del padre a su progenitor. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. O aún Juan 11:3, también se usa este verbo para expresar amores de amigos. Cuando dice aquí, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, el que tú tienes fileo para con él está enfermo. Notamos un amor
cariñoso, afectuoso, de sentimientos preciosos, de lazos humanos. O el versículo 36 también. Dijeron entonces los judíos, al verlo a Jesús llorando, mirad cómo le amaba, cómo lo quería. Lo traduciríamos en español, ¿sí? O en Mateo 6:5, también miramos esto. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos gustan de amar el orar en pie en las sinagogas. Notemos que esto es un amor, hasta podríamos decir, de naturaleza humana y carnal. No es la idea que el Señor quiere transmitir con el otro verbo que vamos a mirar ahora. Un ejemplo más en Juan capítulo 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría, notemos, afectuosamente, carnalmente lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y entonces ahora miramos el verbo que nos interesa. Y es agapao, y su sustantivo correspondiente, agape. En Mateo 5:44, la pregunta es, ¿de qué trata este amor? ¿O qué pretende Dios revelar con este amor? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estamos volviendo entonces a la pregunta inicial. ¿Qué clase de amor es este? El de agapao o agape es el sustantivo. Bien, vamos a ir definiendo. Dijimos que eros es un amor pasional. Storge es un amor muy afectuoso. Y vimos el ejemplo de una madre que hace lo posible por salvar a su hijo. O fileo es un amor de amigos, afectuoso, de familia, lazos familiares. Un amor humano y aún carnal también, entendido como humano. Pero agapao ya es distinto, es un verbo que el Nuevo Testamento escoge para decir una idea especial. Que en el mundo griego se usaba el verbo agapao, pero no con la frecuencia que lo usa el Nuevo Testamento. Por el contrario, en el mundo griego se usan los otros verbos, mayormente fileo, para expresar lo que se quiere decir. ¿Qué representa pues agapao? Es un amor donde se atribuye valor, un amor que no nace de un sentimiento como fileo, que es el verbo que le acompaña muchas veces. Es más, agapao se usa con mucho más frecuencia, fileo le sigue, y ya los otros verbos no aparecen en el Nuevo Testamento, excepto combinado, como leímos en Romanos 12:10, allí en forma de sustantivos. Y es que este agapao es un verbo en que se transmite una decisión, no un sentimiento, sino la voluntad decide hacer algo, y es darle valor al enemigo. Esto es lo que quiere decir amad a vuestros enemigos. Respetadlos, valoradlos, tenerlos en estima, como Dios quiere que tratemos al ser humano en su dignidad, aunque sea nuestro enemigo. Miremoslo cómo lo va a expresar 1 de Pedro 3:7, que aunque no aparece la palabra amor, aparece claramente el sentido de valor, del trato de un ser humano a otro, pero especialmente en el seno del matrimonio, del marido a su esposa. Miremos ahí. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con las esposas, sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Notemos la expresión darles honor. Reitero, no está la palabra amor, pero está la idea de agapao. Es dar honor, dar valor. Y ahora sí quizás vamos a apreciar la riqueza del diálogo que hubo entre Jesús y Pedro cuando Jesús le hace las 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Y así lo vindica, lo hace ingresar al grupo después de la humillación, de la derrota que Pedro cayó porque presuntuosamente prometió que honraría al Señor, que lo defendería, y recordamos de una manera estruendosa, cayó derrotado, negando al Maestro cuando el Señor más necesitaba del afecto humano. Y en ese diálogo, allí entre Jesús y Pedro, se habla del amor, pero interesantemente aparecen los 2 verbos, agapao y fileo. Hacemos un recordatorio. El diálogo original está en arameo, que era la lengua que hablaban Jesús y los discípulos. Pero al producirlo en escrito, para que lo conozca la gente, Juan escribe esto, lo pone en griego, escoge las palabras adecuadas, el sentido fundamental. El griego es el vehículo que lleva un mensaje en los matices de las palabras utilizadas.
Y efectivamente se nota allí una intención divina por medio del apóstol Juan para transmitir una idea muy interesante. Miremos pues, Juan capítulo 21, desde el versículo 15 en adelante. Jesús hace ingresar a Pedro otra vez con 3 preguntas, mostrando que le perdonaba su triple negación que Pedro había cometido. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? El verbo que utiliza allí es agapao, es decir, ¿me das valor? Es lo que Jesús está diciendo. Recordemos que amor, agapao, tiene que ver con honor, con valor, con dar estima. Esto viene de la voluntad, de la decisión. De hecho, hay un libro que recomiendo, se titula así: El amor es una decisión. Porque entonces viene de la voluntad, uno escoge hacerlo y no tanto por sentimientos, que es lo que vamos a ver curiosamente cómo Pedro entiende la pregunta, que él responde con los sentimientos, como dice a continuación. Tú sabes que te fileo, diríamos nosotros. Así que Jesús pregunta: ¿tú me agapes? O sea, ¿tú me das valor? Y Pedro responde: tú sabes que yo te quiero, te requiero, diríamos nosotros, ¿no? Que te tengo mucho afecto. Entonces Jesús le dice, él le dijo: apacienta mis corderos. Vuelve la segunda vez a preguntarle el maestro. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Tú me agapes? O sea, ¿me das valor? Y Pedro se va entristeciendo, como que Jesús dudara. Y en verdad tenía razón, porque Pedro no estaba entendiendo que Jesús preguntaba una cosa y Pedro respondía otra, porque a continuación vuelve Pedro a responder de la misma manera. Sí, Señor, tú sabes que te fileo. Es decir, que yo te quiero, yo te amo, es decir, con los sentimientos de un amigo que te quiero. Pero Jesús no pregunta eso. Es más, no quiere eso, eso vendrá después. Quiere saber la decisión que hemos tomado, si le vamos a dar valor. Jesús responde: pastorea mis ovejas. Y en la tercera ocasión, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me filees? Ahora sí, pregunta con el concepto de Pedro. O sea, ¿tú realmente me quieres? Así como tú dices. Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: tú me filees o me amas. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te... Y Pedro nunca usa agapao, vuelve otra vez con fileo. Y lógicamente Pedro allí apenas recibido esta aceptación y encargo, Pedro trabajó duro y ya en sus dos cartas, manifiesta ese amor que Dios quería que él entendiera. No solamente afectos, sino un valor en el que pone a Jesús por encima de todo. Y es lo que Jesús quería. Cuando Pedro contesta: yo te requiero, Jesús le dice: entonces trabaja para mí, apacienta mis ovejas. Notamos que entonces no es difícil entender la primera pregunta que miramos allá arriba, de amar a nuestros enemigos. Lógicamente, el enemigo que nos ha hecho daño duele, eso es natural, somos humanos, pero la orden de Dios es que a pesar de ello, tú no le vas a devolver maldad por la maldad que te hizo, sino le vas a devolver estima, valor. No necesariamente que tú lo abraces y lo quieras y lo pongas contigo a la mesa para comer. No habla de eso. Es el valor, porque se usa el verbo agapao, no el verbo fileo. Que si hubiera sido fileo, sí, ahí habría alguna dificultad de amarlo como un amigo, como un pariente, un padre. Lógicamente ahí tendríamos quizás algún conflicto. Notamos con esto que al escoger las palabras hay una riqueza para entender mejor la intención de los escritores del Nuevo Testamento. Y así pues vamos a pasar a la siguiente palabra. La palabra que miramos a continuación también es rica en su significado en el Nuevo Testamento. Es el caso de anomía, transgresión de la ley, iniquidad. Miremos ejemplos de esta palabra en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 7. Cuando dice: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de anomía, el hijo de perdición. Entonces, anomía significa, aunque acá se traduce como pecado, hombre de pecado, más bien es el hombre de la transgresión de la ley, ya que anomía se compone de dos palabras. Nomía o nomos, que tiene que ver con ley, y a, que es privativo, alguien que está en contra de la ley, y por lo tanto transgresión de la ley. Miremos en Mateo 23, 28, por ejemplo. Dice ahí: así también vosotros, por fuera de la verdad, os mostráis justos a los hombres,
pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad o transgresión de la ley. Hay un estado allí de la persona, de maldad que hay en su corazón. Violadores de la ley. Aquí se traduce como iniquidad. O Romanos capítulo 6, versículo 19, la primera parte, también aparece como un estado, una condición del individuo. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Notemos que la primera expresión iniquidad, que es transgresión de la ley, representa una condición de la persona. Por naturaleza es transgresora de la ley de Dios. Pero vamos a verla también como un acto puntual, una violación, producto de esa naturaleza pecaminosa, lo que llamamos pecado. Primera de Juan, capítulo 3, 4, un texto conocido, miramos ahí también. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es anomía, infracción de la ley. Entonces, el pecado, un acto en sí, además de la condición o naturaleza pecaminosa, produce actos. Este es un ejemplo. El que hace pecado también infringe la ley. O Mateo capítulo 7, versículos 21 y especialmente el 23. Vamos a ver un detalle. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, noten esto, hacedores de maldad o transgresores de la ley, porque allí en el versículo 22 miramos también cómo la gente reclama que habían hecho milagros en el nombre de Él. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros, indicando que hicieron buenas acciones, pero el Señor les revela ahora en el versículo 23 otra vez, que mientras ellos hacían buenas acciones, había algo allí que los inhabilitaba para estar delante del Señor, y ya Jesús lo había dicho en el versículo 21, que ellos no hacen la voluntad de Dios. Bien, aquí lo tenemos en el versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la ley. Maldad significa, es anomía en griego, se traduce aquí como maldad, pero y al decir hacedores de anomías, esto es transgresores de la ley. Miremos ahora la palabra relacionada, anomos, ya como sustantivo o adjetivo. Nomos, dije hace rato, significa ley en griego, y a es privativo, así que representa aquello opuesto a la ley, ¿sí? Como los ejemplos que vamos a mirar acá. No sujeto a ley. En 1 Corintios 9:21, varias veces se utiliza esa expresión, vamos a ver allí, no necesariamente que está en contra, aunque incluye esa palabra, lógicamente, anomos, que está en contra. Dice, a los que están sin ley, es decir, no están sujetos a la ley, como si yo estuviera sin ley también, es decir, como si yo fuera un anomos, pero yo no estoy sin ley de Dios, sino que estoy, y entonces allí ponemos ennomos, que estoy en la ley. Fijémonos, al decir ennomos, esto es que está enmarcado dentro, o aquí se traduce bajo la ley. La palabra ennomos más bien es dentro, en, pisando, o sea, cubierto en esa ley. Esto es lo que va a querer decir, está caminando bajo el fundamento de la ley, para ganar a los que están sin ley, ¿sí? Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo, en 2 de Pedro 2:8. Allí sí vemos a la gente que no es obediente a la ley. Propiamente son los criminales, los transgresores también, anomos. Porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos criminales, anomos de ellos. Inicuos es la traducción para anomos. Por lo tanto, son transgresores, y Lot afligía su alma a ver esos hechos. O 1 de Timoteo 1:9, allí queda bien claro que anomos es un transgresor de la ley. 1 de Timoteo 1:9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Allí entonces transgresores son los anomos. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Notamos que transgresor, anomos, es todo aquel, se refiere a aquellos que violan
la ley de Dios. Y por lo tanto ahora viene lo que nos interesa de esta palabra. Y es cómo la Biblia define al anticristo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, habíamos leído versículos 3, 7, lo vamos a leer otra vez, pero el 8 le va a llamar el ánomos por excelencia. Es el transgresor, el ilegal, el ilícito, el sin ley. Esto es el anticristo. Vamos entonces a leer estos textos relacionados. Primeramente, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 7, donde se habla de anomía. Esto es lo que caracteriza al ilícito, al sin ley, al transgresor por excelencia, el anticristo. Miremos pues. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de la anomía, o sea, el hombre de la transgresión de la ley, el hijo de perdición. O aún el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice, es el misterio de la anomía, es el misterio de la transgresión. Note que aquí se le llama un misterio. ¿Cómo es que este individuo pudo hacer crecer en todo el planeta la violación de la ley? Solo que quien hay al presente, el que lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y ahora sí, el versículo 8, llamándole el inicuo o el ánomos por excelencia. Y entonces se manifestará aquel ánomos, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pues entonces este ánomos es el transgresor por excelencia. Y al referirnos al anticristo, ahora sí, vamos a ver el versículo 4. ¿En qué sentido es un transgresor por excelencia, el misterio de la iniquidad o de la anomía? Miremos el versículo 4, nos describe entonces por qué es por excelencia. El cual, este misterio de la anomía o este ánomos, este anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es evidente allí en la lectura saber de quién se trata. Nos estamos refiriendo al sistema católico romano, que por excelencia se levanta como el transgresor de la ley de Dios. Y efectivamente, al examinar los mandamientos de la ley, tanto como lo tenemos en Éxodo 20 o aún en Deuteronomio, capítulo 5, al compararlo con el catecismo, notamos allí los cambios que se produjeron en la ley de Dios. En consecuencia, este anticristo que se levanta contra Dios es el transgresor de la ley por excelencia. Y así pues vamos a pasar a la siguiente palabra. La importancia de tener la palabra correcta del original griego se ve en el siguiente ejemplo. Hagion, que significa tanto santo como santuario. Debido a que en nuestra Reina Valera 60, especialmente en el libro de Hebreos, esta palabra se traduce de un modo en que no se ajusta necesariamente al texto original y da lugar a creencia diversa e incluso muy importante en lo que tiene que ver con respecto a la administración de Jesús en el santuario celestial. Vamos a ver aquí entonces, primeramente, para que tengamos presente que la Biblia de Jerusalén traduce casi todos los textos de Hagion en el libro de Hebreos como santuario. Decimos casi porque algunos textos pone adecuadamente como tiene que ser de acuerdo al original. Pero miremos entonces todos los textos de santuario o Hagion en el libro de Hebreos. Y en algunos casos en que la Reina Valera 60, nuestra Biblia popular, traduce de un modo distinto, analizaremos allí la situación. Arrancamos entonces con Tohagion, esto es con artículo. Podemos ver tanto el griego como la transliteración en español. Es prácticamente similar. En Hebreos 9.1, ¿cómo se traduce allí la palabra Hagion? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Notemos que allí la palabra Tohagion se traduce como santuario, un santuario. Aquí tenemos a continuación el siguiente ejemplo, Ta-hagia, esta vez con artículo también, pero en plural. Hagia es el plural de Hagion. Y Ta-hagia en Hebreos 9.12, de acuerdo a la Reina Valera 60, se traduce santísimo, a diferencia de la Biblia de Jerusalén, que miraremos ambos textos. Así también con el versículo 25, no obstante en 13.11 ya es diferente.
Miremos pues entonces Tahagia en Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en Tahagia, dice el original griego, habiendo obtenido eterna redención. La pregunta que uno se haría es si realmente Jesús, cuando entró allí en el tabernáculo del cielo, entró directamente en el lugar santísimo, ya que así es como traduce la Reina Valera 60 a Tahagia. Comparémoslo con la Biblia de Jerusalén. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Veremos ahí que dice, penetró en el santuario una vez para siempre. Ya miraremos que este es el sentido más adecuado para entender los versículos respecto de Hagion en el libro de Hebreos. Otro tanto ocurre con el versículo 25, Hebreos 9:25, en que difieren la Reina Valera 60 con la Biblia de Jerusalén. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Aquí podría ser que se trate del lugar santísimo, al referirse que es el sumo sacerdote, cada año él entra allí con sangre ajena, al contrastarlo con Jesús. Miremoslo ahora en el versículo 25 de la Biblia de Jerusalén. Y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena. Pero en el 13:11 miremos cómo la Biblia de nuestra Reina Valera 60 traduce Tahagia con artículo del modo normal, santuario. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Bien, así tenemos entonces que esta palabra Tahagia se traduce de modo distinto en nuestra Reina Valera 60, en algunos casos lugar santísimo, en otros santuario. Pero ahora vamos a mirar Hagia sin artículo. Ahí tenemos en Hebreos capítulo 9, versículo 2, cómo traduce nuestra Reina Valera. Dice allí, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Si observamos allí, se nos dice que Hagia sería el lugar santo. Recordamos, es el plural de Hagion, aquí en este caso sin artículo, pero el contexto da a entender que se trata del lugar santo. Pero en el versículo 3 aparece la misma palabra acompañada del plural, Hagia, Hagion, para traducir lugar santísimo, y la Reina Valera 60 traduce adecuadamente lugar santísimo porque el contexto indica que es tal lugar santísimo. Miremos pues entonces el versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada Hagia Hagion, que literalmente significa el santo de los santos, o sea, el lugar santísimo. Y luego entonces en el versículo 24, esto nos va a aclarar en Hebreos 9:24 lo que aparece en el versículo 25. Vamos a leer los dos textos también. En el 24 aparece una palabra nueva que es antítipos, es decir, antitipo. Y esto indica entonces que el santuario israelita judío era una copia del santuario del cielo. A esa copia se le llama antitipo. Es bueno saber que en el griego el uso de la palabra tipos y antítipos, o sea, tipo y antitipo, se intercambian. Es decir, aquí tenemos un original y esta es la copia, o la inversa, aquí tenemos la copia y este es el original. Lo que importa es que estas palabras se usan intercambiadamente. Y en este caso, al decirse que el antitipo es el santuario de la tierra, frente al tipo que es mencionado en Hebreos 8:5, para referirse al tabernáculo que está en el cielo, aquel santuario que levantó el Señor y no el hombre, santuario que fue mostrado en modelo o tipo a Moisés para que él lo construyera el antitipo en base al tipo que se le estaba mostrando en el monte. Hebreos 8:5. Veremos pues entonces Hebreos 9:24 para ver allí la palabra Hagia sin artículo y referirse con ello al santuario de la tierra. Dice allí, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Notemos que ahí se traduce Hagia como santuario. Hecho de mano, figura. Esa es la palabra antitipo
de acuerdo al griego. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y aquí viene un detalle. Si Jesús entró en el cielo mismo, ¿a dónde entró? ¿En el lugar santísimo? Si en la copia de la tierra, al operar el sacerdote, se entraba primeramente en el lugar santo, todos los días, y una vez al año, en el Yom Kippur, según Levítico 16, entraba una vez al año allí en el lugar santísimo. Por lo tanto, si 9:24 dice que Jesús entró en el cielo, ahí lo tenemos, en un templo en el cielo, cuya copia o antitipo estaba en la tierra, por lo tanto, ¿a dónde entró? Veremos entonces ahora el versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Ahí está el tema. Mientras nuestra Reina Valera traduce santísimo, y ya dijimos, la Biblia de Jerusalén pone santuario. Entonces, ¿cuál es o qué lugar es el cielo a donde Jesús entró? Del cual tenemos la copia en la tierra, o antitipo se les llama, y entonces allí los sacerdotes entran cada día durante los 364 días y una vez al año en el lugar santísimo. Por lo tanto, si esta es una copia, Jesús al entrar en el cielo hará exactamente lo mismo que lo que se nos enseñó a través de la copia. Operará en el lugar santo tanto tiempo para entrar en algún momento en el lugar santísimo. Para ello, para evitar dificultades, la Biblia de Jerusalén traduce adecuadamente Hagion, Hagia, con artículo, sin artículo, indistintamente traduce santuario, excepto en aquella parte 9:3, donde el contexto indica claramente que es lugar santísimo. Veremos más todavía otro ejemplo con Hagion, esta vez en plural, ton hagion, es decir, va con artículo. Ahí lo tenemos tanto en griego, que casi se puede leer, como en el español, allí transliterado. En Hebreos 8:2 aparece la palabra, y como hagion significa santo, en plural sería santos. De los santos es ton hagion. Miremos cómo lo traduce nuestra Reina Valera. Ministro del santuario. Ton hagion es de los santos. Prácticamente ninguna traducción traduce ministro de los santos o hijos del reino, que Jesús fuera el ministro de los hijos del reino, aunque podría traducirse así. Pero al ponérselo en plural, la Reina Valera 60 traduce adecuadamente. Esto es, pone santuario porque el contexto allí obliga a ponerlo como tal, porque a continuación aparece en la siguiente línea, y de aquel verdadero tabernáculo, es decir, se está refiriendo al mismo elemento, santuario, tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora miramos en el 9:8, ahí sí tenemos dificultades. ¿Cómo traduce nuestra Reina Valera? Ton hagion, lo pone en lugar santísimo, pero el contexto da a entender que es santuario, tal como traduce la Biblia de Jerusalén. Miremos entonces el 9:8. Dando el Espíritu Santo a entender con los 7 versículos anteriores, del 1 al 7, que aún no se había manifestado el camino a Ton Hagion. Y entonces allí pone lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Esta expresión, primera parte del tabernáculo, no está adecuadamente traducida como lo hace la Biblia de Jerusalén que miramos ahora. De esa manera, daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario del cielo, mientras subsistiera la primera tienda. Notamos, ahí cambia el sentido. Mientras estuviera funcionando la tienda terrenal, el tabernáculo de la tierra o santuario terrenal, mientras él funcionaba, no podía abrirse el santuario del cielo. Recordemos cuando dejó de operar el santuario de la tierra. A la muerte de Jesús en el Calvario, el texto nos dice que se partió el velo de arriba abajo, misteriosamente. Bien, a partir de allí entonces este santuario terrenal pierde su valor y se abre el camino al santuario del cielo. Nuevamente miremos capítulo 9:8 de la Biblia de Jerusalén. Allí, al hacer el juego entre la tienda de la tierra o tabernáculo, santuario terrenal, y el santuario del cielo, no lugar santísimo, como traduce nuestra Reina Valera 60. Miremos otra vez. De esa manera daba a entender el Espíritu Santo con los 7 versículos anteriores al explicar en el 1, 2, 3 las diversas partes del santuario terrenal, su mobiliario, etc., que aún no estaba abierto el camino del santuario del cielo, mientras tanto subsistiera
el primer santuario. Notamos entonces que la traducción adecuada es: no se abría el santuario del cielo, entre tanto el de la tierra funcionaba, y no el lugar santísimo, como nos lo hace ver la Reina Valera 60. Miremos también otro ejemplo en el 10:19. Cómo lo hace la Reina Valera 60, contrastado con la Biblia de Jerusalén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Allí se nos dice que ya Jesús entró directamente en el lugar santísimo, pero nos acordamos que ello obedece a un antitipo o copia que se hacía aquí en la tierra. Y ahí la copia, al leer los libros de Éxodo Levítico, se nos muestra claramente que había un servicio diario, lugar santo, y uno anual, lugar santísimo. Y a donde Jesús entra es en el santuario, que va a ser el modelo en el cual se inspiró Moisés para escribir los datos, la construcción del santuario terrenal. Por lo tanto, al decir que hay libertad para entrar en el Ton Hagion, recordemos que esa es la expresión que estamos repasando, lugar santísimo, dice nuestra Reina Valera. La pregunta ¿es así? Miremos, contrastémoslo con la Biblia de Jerusalén. Teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Notamos, hay un contraste, y aquí claramente se muestra que la intención primordial del autor de Hebreos es mostrar que hay un santuario en el cielo en contraste con el santuario de la tierra. No necesariamente partes específicas, excepto en el 9:1 en adelante, donde sí se muestra, el autor va a detallar los muebles que componen un departamento y el otro. Y vemos un ejemplo más, Hagion, también es plural, pero esta vez sin artículo. Y como traduce 9:3, dijimos que ese versículo trae las dos palabras, la que aparece Hagia, Hagion, entonces ambas están en plural, y sin artículo. Veremos aquí entonces cómo traduce 9:3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada Hagia Hagion. Esto significa el santo de los santos. Y en español, pues se traduce lugar santísimo, lo cual es correcto, porque está mostrando los muebles y servicios que hay en ese departamento. En conclusión, acerca de examinar esta palabra, decimos que no se puede crear doctrina con alguna traducción, como en este caso Reina Valera 60, en que pone ciertas palabras en español que no exactamente condicen con el original, y especialmente porque en otras partes del mismo traductor, de la misma versión de Reina Valera 60, la misma expresión se traduce como santuario. Y entonces allí no hay una uniformidad en el traductor. Bien, con esto queremos mostrar que es delicado el tema de la traducción. Lo ideal es consultar con otras versiones, y en el caso de la Biblia de Jerusalén y otras traducciones, traducen adecuadamente, dando el sentido que el autor de Hebreos quiso darle, que Hagion en Hebreos se refiere absolutamente a lo que es el santuario, excepto en 9:3, donde allí claramente muestra los muebles que componen las distintas partes de ese santuario. Así entonces estamos avanzando en este repaso de las voces bíblicas originales. En el caso que veremos a continuación es muy interesante, pues se trata de una expresión que no logra apreciarse en español, pero sí en el original griego, y es apekrínato, que significa literalmente respondió, pero en los únicos 7 usos del Nuevo Testamento de este verbo, significa responder solemnemente. Veremos pues la implicancia que tiene en cierta parte del Evangelio de Juan, que es muy importante para la comprensión doctrinal de la expresión que se utiliza allí. Miremos pues primero, esta forma verbal aparece 7 veces en el Nuevo Testamento, y empezamos a observar cada una de ellas. Esto es Mateo capítulo 27, versículo 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, Jesús nada respondió. Significaría responder solemnemente porque el momento lo amerita, esto es, estar frente a un juicio, el del Sanedrín. O Marcos 14:61, va a decir lo mismo, mas él callaba y nada respondía, en forma solemne porque se trata del Sanedrín. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Lucas 3:16 es otro ejemplo. Respondió Juan a todos diciendo,
Yo la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, lo que muestra que la respuesta de Juan era solemne. De allí entonces que responde solemnemente a Juan y les dice a todos a la pregunta de los fariseos de quién era Juan. Veamos ahora más usos, como es Lucas 23:9, retomar el juicio del maestro ante el Sanedrín. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada respondió. Esto es, en una circunstancia solemne. O aún Hechos 3:12, viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Fijémonos que el texto dice arriba, viendo esto Pedro respondió solemnemente al pueblo. Es decir, esta expresión, los 7 usos, apenas miramos 5, se refieren a respuestas en una circunstancia solemne. Así miramos los primeros 5 usos del verbo apecrínato, que significa respondió, siempre en el contexto de solemnidad. Y a continuación miraremos 2 usos más, que son los que más nos interesan. San Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús les respondió. Recordemos que en el contexto de solemnidad, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí se va a complicar más porque el texto habla de la justificación que hace Jesús por su curación en Juan 5 de aquel paralítico. Recordamos la historia en Juan capítulo 5 y él responde solemnemente. Lo propio también, 2 versículos más, en el 5:19. Nuevamente vuelve a hacer lo mismo. Respondió solemnemente entonces Jesús y dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿De qué trata entonces San Juan capítulo 5 en esa respuesta solemne que Jesús hace en 2 ocasiones? Versículos 5 y versículo 17 y versículo 19. Bien, se trata pues de que Jesús ataca las leyes rabínicas. Él las desobedece, aún las viola. Vamos a ver acá un ejemplo en Marcos capítulo 7, desde el versículo 1. Allí se observa cómo Jesús trata estas leyes creadas por el hombre, se llaman tradición de los ancianos, que hoy están codificadas en la Mishnah, que es la primera parte del Talmud. La segunda parte es la Gemara, comentario de la Mishnah. Vamos a ver entonces en Marcos capítulo 7, este contexto de las leyes rabínicas. En este caso se habla de rituales para comer, habilitarse ceremonialmente para comer, y en Juan 5, leyes rabínicas con respecto a la guarda del sábado, y que Jesús las violó, las leyes rabínicas. Miremos entonces Marcos 7, desde el versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Notemos que no se trata de higienes, el contexto nos lo va a decir, no es lavarse las manos para comer, sino un rito que los judíos hacían, un rito especial, que consistía en conseguir media cáscara de huevo, volcaban el agua y entonces la ponían en el cuenco de la mano, ellos inclinaban el agua de la media cáscara y que cayera hasta la muñeca, no llegara hasta el codo. Y entonces juntaban las manos y estaban habilitados para comer ritualmente la comida que ellos querían comer. Pero el versículo sigue diciendo, en Marcos 7:3 ahora. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, leyes humanas inventadas por ellos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Recordemos, no es higiene sino un rito que acabo de describir. Miremos todavía el versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Esas muchas cosas, es una diversidad de leyes creadas por ellos para tratar los diferentes ámbitos en que se movían, ya sea en la agricultura, en la familia, aún en la guarda del sábado, que es lo que nos interesa. Dice entonces que otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber. Aquí es curioso que la palabra lavamiento en el original griego es bautismos. Por lo tanto, ellos hacían bautismos de los vasos de beber
y bautismos de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Esto significa que si no se bautizaban, si no se sumergían, estos artefactos no estaban habilitados para comerlos. Entonces, frente a este contexto, es natural que Jesús actuara en contra, como miramos en el siguiente versículo, aún en el 5. Le preguntaron pues los fariseos escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Recordemos, ceremonialmente inmundas, no higiénicamente. Jesús pues responde, y esta es la respuesta con su acción en Juan 5, que es lo que estamos repasando. Respondiendo él, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora el versículo 7. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos e inventos humanos. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, tal el caso de los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y notemos esto, y hacéis otras muchas cosas semejantes, violando la ley de Dios. A continuación, él va a dar ejemplos, pero no sugerimos a los lectores que ellos mismos vean versículo 9 en adelante. Pero notemos que cuando dice que hay una contradicción entre la ley de Dios y las leyes humanas, y que luego hacen otras cosas similares y son abundantes, pues ahora él va a tomar el tema del sábado. Vamos pues entonces a San Juan 5, versículo 16. Miremos el contexto inmediato de aquella respuesta solemne del versículo 17. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. ¿Cuáles cosas? La curación del paralítico. Recordemos que allí en Juan 5 Jesús se acercó al individuo, le preguntó si quería ser sano. Él dijo, no tengo quien me meta en el estanque mientras agita el agua. Entonces Jesús le da la orden, toma tu lecho y anda. Y esa práctica de caminar en sábado con un artefacto estaba prohibido. En la Mishnah, es decir, en la tradición de los ancianos, en el tratado Shabbat de la Mishnah, en ese tratado, en el capítulo 10, allí menciona que quien carga cosas del modo habitual comete pecado y tiene que hacer sacrificios. Pero si carga la cosa del modo inhabitual, modo habitual es llevarlo contra el pecho, sobre los hombros, o en cada brazo. Y seguramente cuando Jesús le dio la orden al individuo, toma tu lecho, era tomarlo en los brazos o en un brazo o contra el pecho o aún sobre el hombro. Este es el modo habitual. Llevarlo de la forma habitual significaba cometer pecado. Pero sí, y ahí el texto de la Mishnah lo aclara, si el individuo llevaba la cosa del modo inhabitual, esto es arrastrándolo, llevándolo desde la muñeca con una soga o con el codo o desde el cuello, atándolo y arrastrándolo, o desde los pies, la rodilla o la cintura, etcétera, etcétera, de la forma más rara, estrafalaria, inhabitual, así no se cometía pecado. En consecuencia, imaginemos que si Jesús, cuando dio la orden al paralítico, toma tu lecho y anda, que alguno de los discípulos lo interrumpiera para evitar el conflicto sabático con los judíos, de que se le iba a entregar una soga para que el individuo atara el camastro, la soga, a su cuerpo y así se llevara arrastrando el artefacto, así no era pecado. Notamos, es ridículo, pero sin embargo Jesús atacó esas leyes. Reitero, ¿dónde aparece esto? En la Mishnah, que es la recopilación de la tradición de los ancianos. Esto aparece en el Talmud. En la Mishnah, en los 63 tratados, uno de ellos se llama Shabbat, otro es Eruvim, que tiene que ver con la caminata en sábado. Hasta cierta cantidad de distancia se podía caminar lícitamente. De ello da cuenta el libro de Hechos, capítulo 1, que desde el Monte de los Olivos a Jerusalén había tal distancia como un día de reposo. Es más o menos 1 kilómetro lo que se podía caminar. Ahí ya muestra que era una práctica antigua. Y en el capítulo 10 de la Mishnah, Tratado Shabbat, ahí aparece esto que estoy contando, y por lo cual Jesús va a atacarlo, va a derribar esta teoría rara de que no se puede llevar cosas en sábado, cosas manuales, aún contra el pecho, en el hombro, etc., si es necesario hacerlo. Y en este caso con la curación, con más razón, y atacando estas leyes extrañas de los fariseos. Entonces, en esa circunstancia de la acusación del versículo 16, que lo querían matar porque hacía estas cosas en sábado, aparece el versículo 17, que repasamos otra vez. Y Jesús les respondió apekrínato, en griego, que significa responder
en un contexto solemne o solemnemente. Mi padre hasta ahora trabaja, solo lo hago igual. Yo trabajo también. Entonces ahí pareciera que surge más el conflicto, especialmente en la comprensión moderna, que allí Jesús se justifica en lo que hace tomando el ejemplo del Padre. Si el Padre lo hace, yo lo hago también. Mi Padre trabaja. El planteo es, ese verbo trabajar, ¿qué significa? Pues vamos a ver en un momento más que en el Evangelio de Juan, trabajar nunca significa trabajo secular. Es otro tipo de trabajo en el Evangelio de Juan, que es lo que queremos examinar. Y entonces miramos ahora el versículo 18, que es el contexto previo a la siguiente respuesta solemne de Jesús de Juan 5:19. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado. Aquí pareciera que Juan escribe que les quebrantaba el sábado a ellos. O sea, les quebrantaba el sábado de ellos, ¿no? Pero en verdad no aparece este pronombre a ellos o les, que les quebrantaba a ellos el sábado. No, sino que Juan mismo pareciera que él entiende que Jesús quebranta el sábado. Recordemos que en la respuesta solemne Jesús aclara en qué consiste su acción. Si fuera tal el caso que Juan es el que escribe que él quebranta el sábado, recordemos el Evangelio de Juan se escribe por la década del 90, aproximadamente, 90-95. Es lo que piensan los eruditos acerca de toda la literatura juanina. El Evangelio, las cartas, las 3 cartas de Juan, el Apocalipsis. Tenemos antecedentes de que aún los mismos escritores bíblicos no entendían perfectamente lo que ellos miraban o escribían. Es el caso de Daniel, recordemos capítulo 8, que miró la visión de los 2 animales peleándose, el carnero y el macho cabrío, aún el ángel Gabriel que le estaba explicando, pero estaba tan mal él en lo que estaba observando y la explicación, que el texto dice que quedó enfermo y él no entendía. Entonces, aún más, en el capítulo 12 de Daniel, el mismo profeta pide más revelación. ¿Y cuándo va a pasar esto o lo otro? Al ver las maravillas que se le había mostrado, y aún el Señor le dice, anda Daniel, cierra las palabras, que no se van a poder entender. Daniel no las entendía. Entonces es normal apreciar esto, que los profetas cuando escriben, ellos pueden tener esta circunstancia de no entenderlo perfectamente. Pero el contexto es el que nos va a revelar. Y en el caso del versículo 18 que acabamos de leer, lo repasamos otra vez. Allí dice nuevamente que los judíos procuraban matarle porque no solo quebrantaba el sábado. La pregunta es si Jesús quebrantaba realmente. Y estamos viendo que él quebranta las leyes rabínicas, porque si fuera un infractor del sábado, sería un pecador a la vista de Dios y por lo tanto inepto, incapaz de obrar nuestra salvación, porque alguien que comete pecado no puede hacer una ofrenda perfecta delante de Dios. ¿Qué es lo que hizo en sábado entonces? Bien, el versículo 19 y en adelante nos lo va a aclarar. Respondió solemnemente entonces Jesús. Siempre recordemos esto, solamente en el Evangelio de Juan aparecen en estas 2 ocasiones. Versículo 17 y versículo 19, el verbo apecrínato. Por lo tanto, lo que Jesús va a decir va a ser muy solemne, muy importante, para justificar su acción sabática, la de haber curado a aquel paralítico con el solo mandato, violando leyes rabínicas de que el individuo llevaba en forma normal su carga, lo cual estaba prohibido según las leyes de los rabinos. Dice entonces, respondió solemnemente entonces Jesús y les dice, en consecuencia, lo que viene ahora vale la pena estudiar, no solamente este versículo, sino los siguientes que miramos ahora. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Notamos que es la misma idea del versículo 17. Si mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Es decir, Jesús apoya su ministerio en lo que ve hacer a Dios, en lo que Dios hace. Y nos preguntamos si Dios viola el sábado también, para que Jesús lo pueda, para justificarse él. Entonces, ¿qué tipo de trabajo hace Dios para que Jesús pueda justificar también su acción, su trabajo? Seguimos leyendo aún más este versículo. Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y a continuación, 20, comienza a describir cuáles son esos hechos de Dios que Jesús imita. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así que esto es una orden del Padre. 21.
Porque como el Padre levanta muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús levanta muertos. ¿Notamos? Así que ya se habían producido resurrecciones, recordemos, de Jesús. Allí la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. Y así sucesivamente, versículo 22, 23, va a hablar de que lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Entonces, lo que cabe ahora es pensar qué significa trabajar, el trabajar del Padre. Pues miremos ahora, el verbo es ergazomai, se pronuncia así, yo trabajo, visto como obra secular en los otros textos del Nuevo Testamento. Vamos a repasar algunos. Mateo 21, 28, por ejemplo. Aparece ese verbo ergazomai, que es el verbo que aparece, mi Padre hasta ahora trabaja, o sea, ergazomai. Y visto como trabajo secular. Mateo 21, 28 leemos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dice, hijo, ve hoy a ergazomai. Sería el verbo, ¿no? En mi viña. Y es trabajo secular, lógicamente. O Hechos 18:3. Tenemos otro ejemplo también. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, ergazomai, juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Este es un trabajo secular. 1 de Corintios capítulo 4, versículo 12. Nos fatigamos trabajando, ergazomai, con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, hablando entonces de un trabajo secular. O 9:6 también de 1 de Corintios. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. La acusación era, ustedes no tienen derecho a vacacionar. Los otros apóstoles sí, ustedes tienen que trabajar. ¿Acaso no tenemos derecho también nosotros de vacacionar, es decir, de no trabajar, secularmente se refiere? O Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, ergazomai, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Notamos? Estos son ejemplos claros de ergazomai como trabajo secular. Primera de Tesalonicenses 2:9 también. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, ergazomai, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Trabajando noche y día, el trabajo secular. O 4:11, el consejo que Pablo va a dar a aquella gente, e incluso en Segunda de Tesalonicenses también, acerca del trabajo secular. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos. Ergazomai, con vuestras manos, de la manera como les hemos mandado. O miramos también Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8 y otros más. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos, ergazomai, con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. O versículos 10 al 12 también aparece esta idea de ergazomai, trabajo secular. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere ergazomai, no quiere trabajar con las manos, que no coma. O versículo 11 y 12. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, no ocupándose en labores seculares, sino entremetiéndose en lo ajeno. O versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, ergazomai, coman su propio pan. Es evidente que el contexto habla de un trabajo secular. Miramos un texto más, Apocalipsis 18, 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar. Este es evidentemente un trabajo secular. Se pararon lejos. Pero el trabajo en el Evangelio de Juan, ergazomai, en el Evangelio de Juan, ¿qué significa? Pues aquí lo tenemos. Recordemos que ya miramos en 5:17, donde dice, mi Padre trabaja, ergazomai, yo ergazomai. Y lo que viene a continuación, San Juan 3:21, 6:27 y 28, versículo 30, y capítulo 9:4 son los únicos usos de ergazomai en el Evangelio de Juan. A ver si alguno de ellos habla de trabajo secular. Miremos de qué trata. Juan 3:21, el primer ejemplo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiesto que sus obras, allí habla de ergazomai, ¿sí?, son hechas en Dios. Muestra que son obras espirituales, no obras materiales.
Es decir, el trabajar del Evangelio de Juan es un trabajar salvífico, salvar a la gente. Miremos capítulo 6, 27-28. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Notemos que ahí están los dos contextos. La comida que perece es el trabajo por ese tipo de comida, es el trabajo secular, pero la exhortación del maestro es: trabajen por lo otro, por la vida espiritual. ¿Cuál es? Es el trabajo salvífico, cuando dice: por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre, y lo señaló para mostrar cómo se debe guardar el sábado, y le dio ese trabajo, derribando las leyes rabínicas que obstaculizaban el sábado. Miremos el versículo 30 todavía. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra? Allí se usa un verbo, ergazomai. ¿Qué obra haces? Entonces, no es una obra, e incluso vamos a ver el siguiente versículo, no es una obra secular. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer, haciendo contraste entre Moisés y Jesús. Todavía siguiente versículo. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo, que es Él que está hablando. Y esa es la obra que hay que hacer, es creer en Él. Es una obra salvífica. Miremos más todavía, capítulo 9, versículo 4. 2 veces aparece este verbo ergazomai. Es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, obrar. Y justamente en el capítulo 9, allí aparece otro trabajo de Jesús en sábado. Y era derribar nuevamente las leyes rabínicas al escupir en sábado, que también estaba prohibido, según cuenta la Mishnah, en el tratado Shabbat, el capítulo 24, allí estaba prohibido hacer masa entre el agua y el forraje dado a los animales. No se podía hacer masa. De hecho, hacer masa en sábado, los judíos eran muy estrictos, y Jesús, a propósito, pues escupió para hacer una masa o barro y ponérsela en los ojos del ciego, Juan 9, y darle la instrucción de que tomara el lecho. Jesús sabía que lo iba a tomar en la forma más común, más habitual, ya que este paralítico pues estaba tullido de su nacimiento, y el hombre pues no tenía ni noción de lo que significaba las leyes rabínicas. Nadie le había instruido al respecto, de que si en caso de que curara, cómo tenía que arrastrar el camastro, en absoluto. ¿Sí? Entonces tomó de la forma habitual. Bien, lo que importa es Juan 5, 17 y 19, para resumir este segmento, es una respuesta solemne a la acusación de que él viola el sábado. Y es exactamente al revés. Y aquellos que hoy insisten en que Jesús, trabajando en sábado, y con ello supuestamente viola el sábado, recordemos, Jesús responde solemnemente e invoca el ejemplo del Padre. Y el verbo trabajar en el Evangelio de Juan nunca significa trabajo secular, sino trabajos redentores, salvíficos. Por lo tanto, si tuviéramos que parafrasear San Juan 5, 17, diríamos: mi Padre hasta ahora trabaja salvando. Ahí tenemos en la pantalla 5, 17. Mi Padre hasta ahora trabaja salvando, y yo trabajo salvando. No solamente salvó allí a los enfermos, sino salva a la generación de aquellos días y hasta el presente, en lo que respecta a la verdadera forma de guardar el sábado. Dejar de lado esos inventos humanos que obstaculizaban, que entorpecían la guarda del sábado. Solamente por dar ejemplos, en las leyes rabínicas, la guarda del sábado correcta, según ellos, consistía en varios asuntos. Por ejemplo, no comer un huevo puesto por la gallina en sábado. La gallina supuestamente había cometido falta, y por lo tanto ese huevo estaba contaminado. Lo que se podía hacer era vendérselo a los gentiles, pero jamás un judío comería un huevo puesto en sábado. O no mirar el espejo en sábado, por la tentación de recortarse los pelillos y hacer una obra sabática. O no escupir en sábado, porque la saliva haría germinar la tierra y la hace trabajar. No llevar ni siquiera pañuelo en sábado, y si hiciera falta por el resfrío, lo correcto era coser el pañuelo a la ropa. Entonces no era una carga, como el camastro. Y si hacía falta usar el pañuelo, era usarlo y botarlo. Entonces, notemos leyes ridículas que los judíos inventaban, y hay muchas más. Apenas sirvan estas como ejemplo de por qué Jesús creyó necesario trabajar
salvíficamente en sábado por mandato del Padre que trabajaba salvando también. Así hemos visto muy interesante reflexión del verbo apecrínato, respondió, que así en español, respondió, pero entendemos que es respondió solemnemente, porque así lo indican los diccionarios y gramáticas que tratan de este verbo en particular por los especialistas.